porque un término puede variar de significado de tiempo en tiempo. Les voy a poner un ejemplo, el ejemplo de la palabra cristiano. Eh, por ejemplo, la palabra cristiano ha significado por lo menos cuatro cosas alrededor del tiempo, cuatro o tres cosas. Vamos a contarlas. La primera fue en Antioquía de Siria, cuando Pablo y Bernabé, Rab, Saúl y Bernabé fueron e hicieron discípulos de entre los no judíos. A esos discípulos que ellos hicieron se les llamó por primera vez cristianos en Antioquía. ¿Se recuerdan ese verso, verdad? Es el famoso Hechos capítulo 11, 26, y se congregaron ahí todo un año con la congregación y enseñaron a mucha gente. Y a los discípulos se les llamó cristianos por primera vez en Antioquía. ¿Qué significaba cristiano? En esa época, en Hechos 11 y en los años cortitos después de eso, cristiano significaba un creyente no judío en Yeshua. Es decir, los creyentes judíos en Yeshua se les conocía por el nombre de la secta del camino o la secta de los nazarenos, ¿verdad? Debido a que seguían a Yeshua de Nazaret. Y a los no judíos que creían en Yeshua se les empezó a llamar cristianos por primera vez en Antioquía. Noten que en este momento el término denota a no judíos seguidores del Mesías, es decir, cristianos es seguidor de Cristo, es como seguidor del Mesías. Recuerden que Cristos es la traducción de ungido o de Mesías al griego. Entonces, cristiano significa seguidor de Cristo. ¿Y quién es Cristo? El Mesías de los judíos. Y sin ser judío, sigue a ese tal Cristo. O sea, esa es la manera en cómo se llamaba. Ahora, llegó un punto, ahí por en la quinta década del siglo primero, la sexta década, ahí por el año 62, ya llegó un punto en que algo pasó. El número de gentiles creyentes era tan grande, es decir, era algo tan grande, que llegaron a ver, con el paso del tiempo, más creyentes gentiles que creyentes judíos. Es decir, había una expansión demográfica de creyentes de todas las naciones a raíz los viajes de Rav Shaul, Bernabé y otros, se habían hecho tan grandes que pasó algo. Tenemos un grupo, en el grupo de creyentes en Yeshua tenemos cristianos, que en este momento son los gentiles creyentes en Yeshua, ¿verdad? Y nazarenos, que son los judíos creyentes en Yeshua. Pero luego el número de gentiles creyentes llegó a ser tan grande que cristiano ya empezó a significar otra cosa. Ahora ya significa cualquier seguidor del Mesías, ya sea judío o sea gentil. Es decir, ya no está esa división tan grande. Y lo vemos, por ejemplo, en primera de Pedro, cuando Pedro dice claramente, si alguno, estoy leyendo primera de Pedro, Shimon Kefa, si alguno padece como cristiano, no se avergüence, sino glorifique a Elohim por ello. Y eso que Pedro está escribiendo a los expatriados de la dispersión, está escribiendo a judíos, y él le dice, un judío creyente a otro judío creyente, le dice, si alguno padece como cristiano, no se avergüence, sino glorifique a Dios por ello. Noten que cristiano no es ninguna mala palabra en este momento. De hecho, cuando Agripa con Pablo le dice, por poco me persuades de ser cristiano, Pablo dice, ¿quién diera que así fuera, que tú y todos los que están aquí llegasen a ser tal cual yo soy, a excepción de estas cadenas? Es decir, Pablo acepta el título cristiano como un título que define lo que él es, el movimiento al cual él pertenece. Noten que llevamos dos significados. Primero, empezó significando un gentil, un no judío creyente en Yeshua. Pero con el paso del tiempo, rápidamente, hay demasiados gentiles que empiezan a creer en Yeshua y entonces ahora se le llama cristiano a todo creyente en Yeshua, judíos incluidos. Por eso, Flavio Josefo, ahí por el 90, habla de la tribu de los cristianos, para referirse a tanto judíos y griegos creyentes en Yeshua, en Antigüedades 18. Entonces, para el año 90 ya cristiano significa cualquier creyente en Yeshua. Cristiano significa en este momento seguidor de Cristo, seguidor del Mesías.
No tiene nada de malo, nada de antitorá, nada de una institución religiosa diferente y que se opone al judaísmo, para nada. Es decir, cristianos son todos aquellos que siguen a un Mesías judío que enseñó a guardar la Torá a los hijos de Israel y que enseñó a los gentiles a guardar las leyes universales de la Torá. En este momento cristiano no tiene ninguna connotación antijudía. Ahora, ya para el siglo II, en los días de Justino Mártir y de Ignacio y de otros, ya cristiano empezó a significar otra cosa. Cristiano empezó a significar algo contrario al pueblo judío. Cristiano empezó a significar como una religión separada y ya en contraposición o incluso enemiga del pueblo judío. Y en el siglo IV, después del concilio de Nicea, cristiano ya tomó ya significaba el miembro de la religión imperial del cristianismo. Noten cómo mudó el término, es decir, en menos de 4 siglos, cristiano significó 4 diferentes cosas, 3 o 4 diferentes cosas. Entonces, si alguien te pregunta si eres cristiano, tú eres cristiano, deberíamos de preguntar en qué sentido es la pregunta. En el sentido primitivo de ser un seguidor del Mesías, pues sí, claro, Pablo y Pedro dicen que lo son, pero en el sentido moderno de ser parte de una institución religiosa contraria a la Torá, contraria al pueblo judío, claro que no. Entonces, cuando hablas de un término que ha mudado tanto alrededor del tiempo, hay que definir bien en qué sentido estamos hablando, ¿verdad? Entonces, Casa de Israel, en el siglo I, significaba el pueblo judío. Es decir, eso es lo que significaba Casa de Israel cuando el Mesías tocó la tierra de Galilea y de Judea. Es una ecuación bien fácil. Casa de Israel igual el pueblo judío. Ovejas perdidas de la casa de Israel igual a judíos que se han alejado de la Torá y ahora andan en una vida alejada de Dios y de los mandamientos. No son Shomer Torah o Mitzvot. ¿Cómo lo podemos ver? Es bien fácil verlo. De hecho, paradójicamente, el verso que los efraimitas usan hace lo que en fútbol se llamaría un autogol, porque ellos utilizan el verso, el Mesías vino por las ovejas perdidas de la casa de Israel, como para pretender decir, ya ven, él vino y vino únicamente por las 10 tribus de Efraín. Si tú eres atraído al Mesías es porque eres de las ovejas perdidas de la casa de Israel. Pues no, si ustedes leen Mateo 10:5, van a ver quiénes entran y quiénes no entran en la definición de ovejas perdidas de la casa de Israel. Porque el Mesías da 3 grupos ahí. Si van conmigo, y voy a hacerlo participativo, alguien que lea Mateo 10 del 5, Mateo 10:5 y luego alguien que lea Mateo 10:6. Es decir, un versículo cada uno. Mateo 10:5. A estos 12 envió Yeshua y les ordenó, diciendo, no vayáis a los gentiles ni entréis en la región de Samaria. Mateo 10:5. Id más bien a las ovejas perdidas de Israel. Ir más bien a las ovejas perdidas de la casa de Israel, ¿verdad? Noten, ovejas perdidas de la casa de Israel, ¿qué significa en ese contexto? En este contexto, ovejas perdidas de la casa de Israel significa a los judíos que se han alejado de la Torá. ¿Cómo lo sabemos? Imagínense que el Mesías de verdad quería enviarlos a las 10 tribus del norte. ¿Cuál hubiera sido la primera ciudad donde los hubiera mandado? La primera ciudad más cerquita, donde había descendientes de las 10 tribus del norte, es Samaria, de hecho. Samaria, si se recuerdan, en la ocasión pasada vimos que los samaritanos eran una mezcla de las 10 tribus del norte con cuteos que habían poblado esa región. Los samaritanos eran